chicos, lo que vamos a ver básicamente es la Edad Media, entonces ese es el primer tema. Tal vez con este video dure un poquito más, pero básicamente vamos a ver por qué nace la Edad Media. ¿Okay? La Edad Media nace cuando muere la Edad Antigua. Está bien, y en la Edad Antigua ustedes la vieron en séptimo cuando veían el Imperio Romano en general. ¿Okay? Lo que pasa es que en séptimo ustedes no vieron que el Imperio Romano, en mi casa está lloviendo, sorry, que el Imperio Romano se dividía en dos. ¿Ok? Vean, el Imperio Romano era súper grande, como lo muestra esta imagen, era gigante, llegaba a Medio Oriente, llegó a África, se expandió por gran parte de Europa, y entonces en un año en específico el emperador romano de ese momento, en que fue en el 395, dice, ok, vamos a dividir el imperio en dos, ok, vamos a dividirlo en dos para mis dos hijos, ¿verdad? Vamos a dividirlo en el imperio romano de Occidente y de Oriente. El de Occidente se lo dejó a su hijo Honorio y el de Oriente se lo dejó a su hijo Arcadio, ¿ok? Obviamente ambos hermanos no era que se llevaban mal, pero ahí como que cada uno le puso como su sabor a cada lado del imperio, y se fueron diferenciando y se fueron distanciando conforme pasaba el tiempo. ¿Ok? Sorry, demasiada lluvia y no tengo audífonos, lo siento. Pero bueno, entonces la cuestión fue que se divide el imperio y entonces vamos a terminar viendo que el imperio se ve así, ¿verdad? Se divide de esta manera, entonces vemos que cada imperio tuvo su capital. Una capital se quedó en Roma y la otra se quedó en Constantinopla, que hoy sería Istambul. ¿Okay? Entonces, listo, eso fue lo que pasó, se divide el imperio, no se diga más. Lo que pasa es que en la Edad Media va a suceder lo siguiente. Este lado del imperio cae muy pronto y este otro lado del imperio no cae. De hecho, este lado del imperio sobrevive casi 1000 años y cae frente a unas invasiones en 1453. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en nuestra antología, que recuerden que está en la fotocopiadora, nos dicen cuáles son algunas causas de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces dice, bueno, que obviamente una de las causas principales del por qué se cae este lado del imperio es porque hay una disminución del comercio, de la producción, de los cultivos. Entonces, este lado entra en crisis, ¿ok? En una crisis económica. Además de eso, obviamente, el Estado tenía que darle mucha plata al ejército romano, que de hecho, no sé si lo han visto, pero las legiones romanas eran de las cosas más impresionantes que tenía, digámoslo así, el Imperio Romano. Por eso fue que ellos pudieron expandirse por gran parte de Europa, ¿ok? Y se quería cobrar más impuestos, pero la gente no podía pagarlos y no quería, ¿ok? Entonces ahí encontramos esas causas económicas. Tenemos las causas sociales, las voy a hacer más grandes, donde se nos dice que la gente empezó a vivir mal, la gente se molestó, empezó como a, como a reclamar, la gente se empezó a ir al campo, que esto es muy importante, ¿ok? Y la gente se empezó a ir, empezaron a vivir en los campos y las ciudades, que era donde vivían los romanos, empezaron a quedar vacías, ¿ok? Entonces se empieza a ver una crisis bastante jodida también. ¿Okay? Muchos esclavos dejaron de ser esclavos por un tema religioso que luego veremos y entonces todo empezó a cambiar. ¿Okay? Además de eso se dieron también causas políticas, por ejemplo, las legiones romanas, como ya no eran tan poderosas, entonces empezaron a perder poder y empezaron a traicionarse las unas a las otras. Entonces imagínense que alguien de Francia se peleaba con alguien en Alemania y entonces las legiones empezaban a pelear por el poder. Entonces ya no todos estaban en el mismo bando. ¿Okay? Se empezó a dar una crisis interna, se empezaron a asesinar muchos emperadores, muchos césares. Además de eso, el cristianismo jugó un papel muy, muy importante porque, bueno, en el 313 se dice que cada quien va a tener la religión que quiera, pero en el 330 el emperador de aquella época va a decir, como, bueno, en el 300 y algo, va a decir como, bueno, ahora todos vamos a ser cristianos y los cristianos, obviamente,
solo ven como una autoridad a Dios y no a un emperador. Y aparte de eso ya no querían creer en todos sus dioses y aparte de eso no querían tener esclavos. Entonces como que Roma empieza a cambiar, pero el imperio romano que cambia es este. Este se mantiene, que después vamos a hablar de este, ¿ok? Luego de eso, vamos a ver que obviamente una de las causas más externas, sobre todo, es la invasión de los pueblos bárbaros. De hecho, en la presentación, que esto es todo lo que la profe está explicando, los pueblos bárbaros es lo que la gente también llama los pueblos germánicos, ¿ok? Y entonces, estos pueblos germánicos venían de este lado del mundo, que vamos a ponerlo por acá, para que vean, pueblos bárbaros, Europa, Edad Media, ¿ok? Entonces, vean, por ejemplo, los pueblos bárbaros venían de esta zona del mundo, que es como al norte de Europa, que tiene una parte de Asia también. Entonces, los pueblos bárbaros empezaron a bajar a diferentes lugares de la Europa occidental. Y entonces sus poblaciones, que les llamaban bárbaros porque no hablaban latín, porque no vivían en ciudades, porque no tenían una cultura como la de los romanos latinos, eh, por eso se les llamaba bárbaros, ellos empezaron a mezclarse con los romanos. Y entonces, obviamente esto llevó mucho tiempo. Al inicio los romanos no los querían y de hecho los trataban súper mal, lo cual van a utilizar los bárbaros a su favor para acabar con el imperio romano. De hecho, y eso es lo que se explica acá, hay un momento en el que el último emperador romano occidental que está en el poder, que era Rómulo Augusto, siendo un niño, tiene que abdicar, ¿verdad? Tiene que dejar su poder porque el rey germano, ¿verdad? Que era como, si por decirlo así, un rey germano de una tribu bárbara, al final le dice como, bueno, este es el negocio, o dejan el poder y me quedo yo con todo, o empiezo a matar gente. Y entonces obviamente Rómulo Augusto, que era una persona muy joven, pues termina dándole el imperio a este emperador, bueno, a este rey germano que era Odoacro. Entonces, bueno, al final, todos estos compas que llegaron, su idioma, porque cada uno tenía su idioma, empezó a mezclarse con el latín y empezaron a aparecer los idiomas que ustedes y yo conocemos, pero sobre todo los idiomas o lenguas romances, como, no sé, el español, aparece el español gracias a los visigodos, aparece el italiano, gracias también a los visigodos y a los lombardos. Aparece, por ejemplo, el francés, gracias a los francos. Aparece, por ejemplo, bueno, el inglés, gracias a los anglos y a los sajones. Entonces, como que todo cambia, ¿ok? Y así es como cae el Imperio Romano, básicamente. La gente se empezó, como dije hace un rato, se empezó a ir a la ciudad, ¿ok? Y entonces, ya viviendo en la ciudad, va a pasar lo siguiente. Cuando la gente llegaba de la ciudad al campo, perdón, entonces voy a poner esto, se dieron cuenta muchos que la tierra no les pertenecía, que la tierra no era de ellos, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Bueno, lo que vamos a empezar a ver es cómo la gente empezó a trabajar la tierra, pero antes de trabajar la tierra tenía que decirle al dueño de la tierra, que se llamaba un señor feudal, tenía que decirle como, hey, mira, yo te voy a cuidar la tierra, sí, está bien, podemos trabajarla, venimos de la ciudad, venimos de los ataques de los bárbaros y las legiones romanas, no queremos estar ahí, queremos trabajar la tierra, queremos protección. Entonces, el dueño de esas tierras, que se llamaba el señor feudal, llegaba y decía, sí, está bien, pueden trabajar mis tierras, pueden cultivar, pero todos los productos que ustedes realicen, pues tienen que dar una parte a mí, tienen que pagar impuestos. Si en algún momento hay una guerra, ustedes tienen que irse a la guerra conmigo y defender nuestro feudo. ¿Ok? Nuestro feudo. Ahora, ¿qué significa feudalismo? Feudo significa tierra, ¿está bien? El feudalismo a grandes rasgos es un sistema político, económico y social en donde la tierra es lo que prevalece y es la que pone las reglas.
La tierra es lo que le da el poder a este señor feudal para decirle a este siervo de la gleba, a este vasallo, que tiene que trabajar, tiene que servirle a él, ¿ok? Y él a cambio lo que le va a dar es protección, ¿ok? Entonces se hace como un juramento llamado vasallaje, por decirlo de alguna manera. Ahora, muchos de los siervos de la gleba más adelante se podían, conforme pasaba el tiempo, se podían convertir en caballeros. ¿Cómo se convertían en caballeros? Bueno, se convertían en caballeros, vamos a ver si hay una imagen, que iban a proteger el reino, ¿verdad? Y entonces ellos hacían un juramento al hacerse caballeros de proteger el reino. Y entonces el señor feudal o el rey, ¿verdad? Porque después ya van apareciendo bien los reyes, lo que hacen es con una espada o una flor o con un anillo, los eh, bueno, les decían que podían ser un caballero, ¿ok? Entonces, así fue como empezaron a aparecer estas leyendas de los caballeros de la mesa redonda, y la mayoría de películas de Disney se basan en esta época, por cierto. Ahora, ojo, esto es importante, la gente se iba al campo porque las ciudades eran inseguras, entonces la gente no salía a ver otros lugares. La época feudal es una época en donde la vida está basada en la tierra, en la religión, la gente no sale a explorar, la gente no hace experimentos, la gente es como muy básica, ¿ok? Y obviamente vamos a encontrar que ya no hay emperadores y no hay reyes como tales, porque ahora el poder lo tienen o los señores feudales, que más adelante van a hacer alianzas y ya van a aparecer los reyes, o el poder lo tiene básicamente la iglesia, porque esta es una época en donde la iglesia le dice a usted en qué creer y en qué no creer, ¿ok? Entonces, ojo, es que no veo un dibujo del feudalismo, o sea, como de un pedazo de tierra, pero digamos, imagínense que estos pedacitos de tierra, cada uno le tocaba trabajarle a una persona. Está bien, entonces, ¿cómo se desarrollaba la vida? Como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Las aldeas quedaban de un lado, los cultivos quedaban de otro, las personas vivían en un lugar en específico, y más lejos vamos a encontrar los reinos, ¿verdad? Los castillos, con sus murallas para proteger al rey y a veces hasta la población, ¿está bien? Entonces, bueno, por eso es que en Europa usted pasa viendo esto, ¿verdad? Campos, castillos, aldeas, cultivos, porque así era como se desarrollaba la vida. Además de eso, también estaban las iglesias, porque recuerden que las iglesias y todo lo relacionado con la misma eran muy importantes. ¿Ven? Entonces, por eso es que la profe lo explica, porque esta fue una época en donde todo este detalle que la profe comenta fue básico. Por eso toda Europa tiene castillos, porque los señores feudales vivían en castillos. ¿Ok? Eh, Luego de eso, bueno, aquí encontramos la pérdida de la población, la gente se va a ruralizar, la gente vive en el campo, y entonces vamos a encontrar lo siguiente. Algunas características de las sociedades feudales básicamente se relacionaban con el autoconsumo. Usted produce nada más lo que se va a comer, ¿ok? Esto provocaba que no hubiese comercio, por eso el comercio desaparece en gran parte en el Imperio Romano Occidental, porque ya la gente no vive en las costas, no viaja, no comercializa nada. Obviamente la sociedad está estratificada. ¿Y qué significa que la sociedad está? Bueno, eso no se ve. Que la sociedad está estratificada. Bueno, que la base siempre son los trabajadores, ¿ok? O sea, los campesinos, los siervos de la gleba, por ejemplo, los vasallos. Luego vamos a encontrar a los caballeros, una segunda etapa, a los caballeros, a algunos monjes, tal vez algunas personas algo importantes. Luego vamos a encontrar a personas como señores feudales, condes, marqueses, a los obispos, arzobispos, y luego en la cúspide estaba el rey, ¿verdad? Pero también estaba el papa, entonces era una competencia ahí rara entre ambos. Se supone que la iglesia debería ir en segundo plano, pero a veces iba hasta en primer plano con el rey, ¿ok? Algunas características sociales de la época, bueno, están súper relacionadas con esto,
que básicamente se dio el vasallaje, que ya la profe lo explicó, entre hombres libres y un señor feudal. Encontramos que la gente obviamente su vida la realizaba en las aldeas, todo relacionado con la agricultura, la ganadería. Encontramos obviamente a los nobles, al clero, que está relacionado con la iglesia. Los nobles eran como los marqueses, los duques, ¿verdad? Los campesinos, y también tenemos características económicas importantes que la profe ya medio ha comentado, pero repasémoslo un poco. Obviamente todo se centra en la agricultura, ganadería, en la explotación de los bosques, la gente es autosuficiente y aparte de eso no existe el comercio. Además, ojo, se utilizaba el arado, que es esto que vemos acá, ¿verdad? Para hacer surcos o huecos en la tierra. Se utilizaban animales para ayudar a la agricultura y se rotaban los cultivos, que eso es básicamente que este terreno se cultiva, este no. A los 5 años se utiliza este y este no, ¿ok? Y encontramos que en la vida cotidiana, por ejemplo, los reyes o los nobles, o sea, la gente de plata, lo que hacían era cazar. Y piense como en las películas de Disney. Los príncipes salen a cazar con todos sus vasallos, que es una cosa que todavía se practica. De hecho, si ven a Isabel II, ella caza. Ella salía a cazar. ¿Ven? Aquí están con sus hijos que también cazaban. Que bueno, creo que este es el príncipe ahorita, el que, bueno, ellos son todos príncipes, ¿verdad? Pero este es el príncipe Harry, no, Harry es este. Ay, se me olvidó el nombre del otro, bueno, X, pero bueno, este es el papá Carlos. Y sí, ellos iban a cierto lugar a cazar. Entonces aquí lo que quiero es que vean que esto todavía se practica en la actualidad, ¿verdad? Los campesinos, pues sus cosas para divertirse eran como las fiestas, las ferias, los bailes. Los reyes también hacían bailes en sus castillos. Por ejemplo, los sacerdotes vivían en el clero y lo que hacían era rezar o hacer productos o transcribir cosas. Y básicamente lo que acá se explica es el tema del poder en la Edad Media. Y digamos, el poder en la Edad Media, pues sí, lo tienen los reyes cuando ya se van conformando como tales, pero también los papas. O sea, de hecho, más adelante lo vamos a ver, entre los reyes y los papas se creó una relación muy importante. Y para que un rey pudiera ser aceptado, el papa tenía que ser aceptado. Y así más o menos se manejaba el asunto. Los reyes, obviamente, hacían las leyes, impartían justicia, defendían sus territorios, ¿verdad? Iban extendiendo sus poderes, por eso hay reyes que llegan como muy lejos y se relacionan con otros reyes. Crearon alianzas matrimoniales, por ejemplo, yo les contaba en clases que la familia de la reina, ¿verdad? De la reina Isabel II, que es la reina de Inglaterra, la familia de ella estaba relacionada con los zares rusos, que eran la familia Romanov. Entonces, es como un primo lejano de la reina Isabel, por ejemplo. Bueno, digamos, no son primos, son como ahí familiares. ¿Sí? Los señores feudales, que es más bajo que un rey, obviamente también administraban sus terrenos, ponían sus propias reglas, cobraban impuestos. Aparte de ello, pues creaban acuerdos con sus vasallos. Tenían que protegerlos, ¿verdad? Que eso era importante. Y la iglesia como tal, porque la iglesia, que esto es lo que quiero que vean, porque la iglesia católica en la Edad Media era muy poderosa. Entonces, aparte de que educaba solo a algunos, ¿verdad? Y decía qué hacer y qué no hacer, ella competía en algún punto hasta por el poder. Y vamos a ver, y esto lo vamos a ver más adelante, con Carlos. Y después vamos a ver en algún momento esta historia del Imperio Carolingio, que es como entre ellos, ¿verdad? La iglesia y este emperador se hace una relación de poder muy grande. Entonces ocuparon territorios pequeños para vivir, hicieron reformas religiosas muy importantes, se encargaban de cobrar diezmos
y obviamente monopolizaba la ciencia, la enseñanza, la filosofía, se decía que se aprendía, que no, o sea, esta fue una época donde la gente fue muy ignorante, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Obviamente no voy a explicar ahorita mucho sobre la Iglesia Católica, pero después vamos a ver la diferencia entre el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo, ¿ok? Y después hablaremos también del Imperio Bizantino, ¿ok? Por ahorita vamos a llegar acá porque esto nos sirve para hacer la guía número 1.